Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a hacer lo siguiente. Había decidido hacer ejercicios similares a los que tenemos hoy, pero ahora, viendo los ejercicios, vamos a hacer estos mismos ejercicios juntos. La idea es que ustedes puedan intentar resolverlo por su cuenta y comparar y corregir, digamos, con este video. Vamos al primero que dice: transformar en lenguaje algebraico las siguientes proposiciones. Esto, lo que tenemos acá, son oraciones escritas en lenguaje llamado coloquial. Coloquial porque son palabras. Y la idea es transformarlo en lenguaje simbólico, en lenguaje algebraico, en cuentas, símbolos, números. Hagamos, por ejemplo, el primero que dice la mitad de un número más 3. A ver, vamos a ponerlo en otra página. Estamos hablando de la mitad de un número. Cuando hablamos de un número que no sabemos cuánto vale, nos referimos a él con cualquier letra. En general usamos la X. Pero si estamos hablando de la mitad de ese número, bueno, ¿cómo encontramos la mitad de algo? Dividiéndolo por 2. Entonces, de momento tenemos que la mitad de un número lo escribimos como X dividido 2. Esto que acabo de escribir es la mitad de un número. Se podría decir lo siguiente: X es un número. X dividido 2 es la mitad de un número. Recuerden que les dejo esta especie de diccionario, ¿no? Donde justamente sabemos que un número lo volvemos a simbolizar con X o con cualquier letra. Y precisamente la mitad de un número lo obtenemos como el número dividido en 2. Ahora dice más 3. Bueno, hay que sumarle 3. Acá ya tenemos entonces transformado en lenguaje simbólico o algebraico esta oración que estaba en lenguaje coloquial. Vamos con otra, vamos con la segunda, por ejemplo, que dice tres números pares consecutivos. Entonces pensemos en lo siguiente, a ver. Este ya es un poquito más difícil porque estamos hablando de un número par. Vamos a hacerlo de la siguiente forma para no hacerlo tan difícil, porque vamos a hablar de tres números que son consecutivos, pero tienen que ser pares. Supongamos que tenemos el 1, el 2, vamos a poner así, el 1, el 2, el 3, el 4, son solamente ejemplos. El 5, el 6, el 7, el 8. En definitiva, lo que tenemos acá son un número impar, un número par. Un número impar, otro impar, par, impar, par. Se van alternando, uno y uno. Entonces, no importa en qué lugar de la recta numérica me encuentre. Siempre, si hay un número par, luego viene uno impar y luego vuelve a haber uno par. Entonces, cuando estamos hablando de tres números que sean pares y sean consecutivos, estamos hablando de, por ejemplo, este número, este y este. Por ejemplo, este es un número par. El siguiente número par no lo vamos a obtener sumándole 1, sino sumándole 2. Entonces, en comparación, si acá hay un número desconocido, este número va a ser el número anterior pero sumándole 2. El número anterior sumándole 2. Y el siguiente, como podemos ver, ¿cómo lo obtenemos el siguiente? Bueno, al número original hay que sumarle 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, si este es un número par desconocido, el otro número par va a ser el primer número más 4. Acá tenemos entonces, este es un número par y un número par consecutivos entre sí. En realidad lo que acabamos de hacer se aplica para pares o también para impares, de hecho. Pero vamos a dejarlo de momento por acá. Porque se podría decir que un número par es el resultado de multiplicar por 2. Entonces se podría decir que un número par es el resultado de multiplicar 2 por un número cualquiera. Pero para no hacerlo tan difícil y ponerle el 2 acá, vamos a dejarlo de esta forma, que es suficiente para entender que son tres números consecutivos pares o quizás también impares. Para el siguiente, que dice la cuarta parte más la quinta parte de un número. Bueno, te lo vamos a pegar por acá. Vamos a hacer así y vamos a analizarlo. Estamos hablando de un número desconocido. Un número desconocido. X. O sea, sabemos que un número desconocido lo simbolizamos con X o con cualquier letra. Estamos hablando de una suma, ¿no? Dice más, bueno, esto quiere decir que va a haber un más. Y hablo de la cuarta parte y la quinta parte. Bueno, ¿cómo simbolizamos la cuarta parte de un número y la quinta parte de un número? Bueno, hace un ratito vimos la mitad. A ver, esto no era lo que quería poner. Quería poner esta especie de diccionario, como decíamos. Si hablamos de la mitad, hay que dividir por 2.
Si hablamos de la tercera parte, habría que dividir por 3. Si hablamos de la cuarta parte, hay que dividir por 4, como tenemos acá. O sea que si hablamos de la cuarta parte, hablamos de dividirlo por 4. Y si hablamos de la quinta parte, hablamos de dividirlo por 5. Ahora bien, estamos hablando de una suma, vamos a ponerlo, una suma entre la cuarta parte del número, así, el número dividido 4, y la quinta parte del número, el número dividido 5. O sea, no puedo poner así, porque esto no significa nada. Ahora, si yo lo tengo de esta forma, sí, hablamos de la cuarta parte de un número más la quinta parte de un número. Lo que acabo de nombrar no es lo que está exactamente escrito acá. La cuarta parte de un número más la quinta parte de un número. Acá dice la cuarta parte más la quinta parte, pero de un número. Acá omite esta parte, la cuarta parte de un número. Lo omite, pero por cuestiones de no repetirlo en la oración. Pero estamos hablando de la cuarta parte del mismo número más la quinta parte del mismo número. Así se traduce el ejercicio C, por ejemplo. Pasemos con el D, que dice el triple del cuadrado de un número. A ver, tenemos lo siguiente. El triple del cuadrado de un número. Sabemos que para obtener el triple, lo que hay que hacer es multiplicar por 3. Acá dice el triple de un número, por eso dice 3 por x. Pero acá estamos hablando no de un triple de un número, el triple del cuadrado de un número. Ahora vemos cómo es. A ver, el triple ya sabemos que es multiplicar por 3. El cuadrado quiere decir, bueno, que hay que a algo elevarlo al cuadrado. Y cuando habla de un número, hablamos de x, un número desconocido. Entonces va a ser lo siguiente. El triple de el cuadrado de un número. Así nos queda entonces, de esta forma, el triple de el cuadrado de un número. Simplemente eso. No hay que hacer más nada, porque recordemos que el ejercicio pide solamente transformarlo en lenguaje algebraico, escribirlo en símbolos, nada más por el momento. ¿Qué tenemos después? Habla de esto. La diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos. A ver, hablamos de vuelta de números consecutivos. No de números pares consecutivos, dos números consecutivos. Entonces, pensemos en lo siguiente. Tengo una lista de números, ¿sí? La recta numérica. Acá hay un número desconocido, x. El siguiente número es x más 1. En este momento acá tengo un número y el siguiente de ese número. Imaginemos, si acá tengo el número 8, acá va a ser 8 más 1, 9. O sea, son dos números consecutivos. Si x representa un número desconocido, x más 1 representa su consecutivo. Tenemos dos números consecutivos. ¿Y qué me dice? La diferencia entre los cuadrados de esos números. Bueno, cuando hablamos de diferencia, hablamos de la resta. Lo tienen también en esta especie de diccionario. Como pueden ver, tenemos por aquí que la diferencia se refiere a la cuenta de menos. La diferencia es una resta. Por eso la diferencia es la resta entre ¿qué cosa? Entre los cuadrados, los dos cuadrados de dos números consecutivos. ¿Cuáles son los dos números consecutivos? Uno es x y el otro es el siguiente, x más 1. Con toda esta información vamos a escribirlo en una sola cuenta. La diferencia menos. ¿Entre qué cosa? Los cuadrados de dos números consecutivos. O sea, uno de los números al cuadrado y otro de los números, que es x más 1, al cuadrado también. Lo tengo que poner entre paréntesis. Porque si lo pongo sin paréntesis pareciera que solamente el 1 está elevado al cuadrado. Pero es todo ese número elevado al cuadrado. Leamos de vuelta. Tenemos la diferencia entre los cuadrados, ¿sí? Vamos a ponerlo con el color apropiado. La diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos. Uno es x y otro es x más 1. Ahí tenemos la respuesta. Vamos al siguiente también, el cual lo vamos a recortar. Ejercicio F. Lo vamos a poner por acá. La raíz cuadrada de un número. Bueno, hablamos simplemente de la raíz cuadrada de, es esto. Y un número es el desconocido, x. Bueno, la raíz cuadrada de un número sería esto, simplemente la raíz cuadrada de un número. Nada más que eso. Vamos con el g. El g dice, el doble de un número más 3 es igual a 15. A ver,
Vamos a ver cómo quedaría este. El doble de un número más 3 es igual a 15. A ver, el doble de algo lo obtenemos multiplicando por 2. Estamos hablando del doble de un número desconocido, un número X. Más 3, bueno, más se refiere obviamente a sumar. Más el número 3. Después me dicen, es igual a 15. Bueno, a 15 justamente. Vamos a mezclar todo. El doble de un número más 3 es igual a 15. Después se puede averiguar cuánto vale el número, porque se puede pasar restando, pasar dividiendo. De momento, el ejercicio solamente pide transformarlo en el lenguaje algebraico o lenguaje simbólico. No pide resolverlo, así que con esto de momento es suficiente. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el H. El cubo de un número es igual a 27. Vamos a ponerlo. Vamos a escribirlo por acá y resolverlo. El cubo, bueno, el cubo hablamos de elevar al cubo. O sea, algo está elevado al cubo. ¿El cubo de qué cosa? El cubo de un número desconocido es igual justamente a 27. A 27. Mezclando todo sería lo siguiente. El cubo de un número es igual a 27. Volvemos a lo mismo. Esto, por supuesto, se puede resolver, pero de momento lo que se pide es solamente transformarlo en lenguaje simbólico o lenguaje algebraico. Vamos a hacer el otro que dice el doble del cubo de un número. A ver, veamos. ¿Cómo obtengo el doble de algo? Bueno, si yo tengo un número y quiero obtener el doble, lo multiplico por 2. El doble de el cubo del cubo de un número desconocido. Entonces tenemos el doble de el cubo de un número. Ahí tenemos entonces el doble del cubo de un número. El último del ejercicio 1 dice el cubo del doble de un número. Este está interesante porque es al revés. Dice que hay que elevar al cubo. Dice el cubo primero. Hay que aplicárselo. ¿A qué cosa? Al doble de un número X. Entonces, hay que elevar al cubo. ¿Qué cosa hay que elevar al cubo? Al doble de un número. Y se tiene que escribir de esta manera. Porque si no le pongo el paréntesis, pareciera que la X solamente está elevada al cubo. Pero hay que elevar al cubo a todo lo que viene después. Al doble de un número. ¿Ven la diferencia? Esto es el doble de lo que tenemos acá. El cubo de un número. Pero, eso era por un lado. Ahora me piden el cubo del doble de un número. El cubo del doble de un número. Con eso termina el primer ejemplo. Voy a hacer el otro. Vamos a hacer juntos el otro. Los otros dos también. Pero en un video por separado. Así queda fragmentado. Los veo en el siguiente video.